Hola, hola mis chicas y chicos, bienvenidos a nuestro tutorial parte 2 donde estamos realizando una versión muy linda y personalizada de nuestro Goku Super Saiyajin Blue. Vamos a estar realizando en esta parte 2 la cabeza, el pelo y demás partes que nos hacen falta, su cinturón, para poderlo terminar. En la parte 1 ya realizamos todo su cuerpo, como lo ven aquí, y unos accesorios. ¿Listo? Si no lo has visto, te lo dejo por aquí arriba o en la descripción del video encuentras el enlace. Vamos a comenzar con la cabeza, continuamos con el pelo y vamos a realizar su cinturón. Vamos a arrancar. Vamos a comenzar con la primera ronda de la cabeza. Quedamos en estas rondas del cuello y vamos ahora a continuar con la primera ronda de la cabeza. Vamos a hacer en esta primera ronda aumento en todos los puntos. Recuerda que teníamos 15 puntos en el cuello, así que vamos a terminar con 30 puntos. Vamos a hacer aumento en cada uno de ellos. De esta manera realizaremos 15 aumentos para un total de 30 puntos en esta primera ronda. Les voy a dar las indicaciones de las siguientes rondas. En la ronda número 2 de la cabeza vamos a trabajar el patrón de un punto, un aumento. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos quedan en total 45 puntos. En la ronda número 3 de la cabeza vamos a realizar el patrón de 8 puntos y un aumento. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos quedan en total 50 puntos. Vamos a trabajar esos mismos 50 puntos en 12 rondas de punto sobre punto. Desde la ronda 4 en adelante trabajaremos 12 rondas de punto sobre punto de esos 50 puntos. Y ya les indico en qué ronda de esas 12 vamos a ubicar los ojitos y a cuánta distancia. Después de que hemos tejido las 12 rondas de punto sobre punto, ubicamos nuestros ojos entre las rondas 6 y 7 de las 12 que tejimos, ¿vale? Desde las 12, desde la número 1 hasta la 12 que hemos tejido entre las 6 y 7. Ubicamos los ojitos con unos 6 puntos de separación. Vamos a rellenar muy bien el cuello, colocamos un soporte si es necesario, rellenamos la cabeza y vamos a comenzar las rondas de disminuciones. Vamos a hacerlas de manera ordenada. Vamos a comenzar tejiendo 8 puntos y una disminución como patrón. Repetimos toda la ronda. Después, en la siguiente, vamos a tejer 7 puntos, una disminución. Repetimos toda la ronda este patrón y así en cada una de las rondas vamos a hacer disminuciones ordenadamente. Vamos a ir disminuyendo la cantidad de puntos entre las disminuciones. La siguiente ronda, el patrón sería 6 puntos, una disminución. La siguiente, el patrón sería 5 puntos, una disminución. Y así la siguiente sería 4 puntos, una disminución, hasta que lleguemos a la ronda donde vamos a hacer disminución en todos los puntos. Vamos a hacer esas rondas de disminuciones ordenadamente como les indiqué, hasta que cerremos completamente nuestra cabeza. Así nos ha quedado la cabeza ya con las rondas de disminuciones como les indiqué. Y vamos a dejar una hebra larga para cerrar la abertura con la aguja lanera y también con esta misma hebra la sacamos en medio de los ojos para realizar la nariz. La nariz solamente la vamos a trabajar en la misma ronda donde terminan nuestros ojos y allí abarcamos 2 o 3 puntos bien centraditos en medio de ellos. Vamos a pasar a realizar el pelo. Vamos a comenzar con el cabello y como ustedes saben estamos haciendo a Goku Blue
y tenemos que escoger un hilo de color celeste o un azul muy claro turquesa para su cabello. Vamos a comenzar a realizar primero que nada la base de su cabello, que es lo que vamos a colocar cubriendo toda la cabeza. Después comenzaremos a realizar todos los picos que tiene en su cabellera. Primero vamos a hacer la base. Vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En nuestra ronda número 2 vamos a hacer aumentos de manera ordenada en cada ronda. ¿Listo? Vamos a hacer ahora aumento en todos los 6 puntos. 6 aumentos. En esta ronda nos van a quedar en total 12 puntos. Pasamos a la ronda número 3. De manera ordenada quiere decir que vamos a incrementar la cantidad de puntos que tejemos en medio de los aumentos. Vamos a hacer ahora un patrón de un punto y un aumento. Ese es el patrón de esta ronda, un punto y un aumento. Lo vamos a repetir por toda la ronda. En total nos deben de quedar 18 puntos. La siguiente ronda, que sería la ronda número 4, de manera ordenada vendría a ser el patrón de 2 puntos y un aumento, ¿cierto? 2 puntos y un aumento. 1 y 2 y un aumento. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos quedarán 24 puntos. La siguiente ronda vendría a ser 3 puntos y un aumento. Así vamos incrementando en cada ronda. En esa nos van a quedar 30 puntos. La siguiente, la ronda número 6, vamos a hacer 4 puntos y un aumento como patrón. Repetimos y nos quedan 36 puntos. La ronda 7 será 5 puntos, un aumento. Repetimos ese patrón y nos quedan 42 puntos. La última ronda de aumentos, la ronda número 8, será 6 puntos y un aumento. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos quedan 48 puntos. Desde la ronda 9 hasta la ronda 18 tejeremos los mismos 48 puntos en 10 rondas de punto sobre punto, que quiere decir que no hacemos más aumentos. 10 rondas de esos mismos 48 puntos. Vamos a hacerlo hasta allí y ya les muestro cómo quedaría. Así nos ha quedado la primera parte del cabello, hasta las rondas de aumentos y 10 rondas de punto sobre punto. Dejamos una hebra larga para coser a la cabeza. Vamos a pasar a realizar las partes de los picos del cabello. Vamos a comenzar con uno de los picos que vamos a hacer para su cabellera. Vamos a hacer del mismo hilo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Yo he tomado una aguja numeración menor. Estaba trabajando con una 3.5 milímetros y esta es la número 3 milímetros. Pero puedes trabajarlo con la misma aguja que venías trabajando todo nuestro Goku
solo que la cambié para que estos picos me queden mucho más ajustados o apretaditos, pero lo puedes hacer con la misma aguja. Vamos a desde la segunda cadena a trabajar punto bajo, 4 puntos bajos. Yo doblo el hilo con el que comenzamos para esconderlo de una vez. 4 puntos. Subimos con una cadena, giramos y vamos a trabajar un punto en la segunda fila y una disminución en el medio. Vamos a sacar la hebra por un punto, sacamos la hebra por el siguiente punto y cerramos uno solo. Vamos a hacer así las disminuciones y hacemos un punto en el último que nos queda. En total nos van a quedar 3 puntos en esta fila 2. Con una cadena giramos la labor y en esta fila 3 vamos a hacer los mismos 3 puntos que ya tenemos. En la fila 4 vamos a hacer un punto y una disminución. Nos quedan 2 puntos. En la fila 5 vamos a hacer esos mismos 2 puntos. Y en la fila 6 hacemos una disminución para que nos quede un solo punto. Hacemos una cadena al aire y dejamos una hebra larguita. Este es el primer cabello que hemos realizado. Vamos a repetir este mismo procedimiento, este mismo patrón de este cabello, lo vamos a repetir 8 ocasiones. Necesitamos tener 8, aquí ya tengo 8 de este mismo tamaño, que son los que van alrededor de su rostro. ¿Listo? Aquí ya tengo los 8. Y lo vamos a coser por la parte de las cadenas, en la cabellera, en la base de cabello que ya realizamos. Por la parte donde hicimos las 5 cadenas, por allí lo cosemos para que nos quede el triángulo o la punta levantada. Esta hebra la debemos esconder. Vamos a hacer esas 8, que son las que van por todo alrededor de las orejas, del rostro, de la frente. Y ahora vamos a hacer las otras que son un poco más grandes y van por la parte de atrás. Todas ellas más adelante se las voy a mostrar cómo las vamos a ubicar con alfileres en la primera parte del cabello que hicimos para la cabeza. Para nuestra segunda tira de cabello o nuestra segunda parte vamos a realizar en esta ocasión 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Nos devolvemos desde la segunda cadena realizando los 8 puntos bajos por toda la cadena. En este caso siempre yo doblo el hilo para esconder la hebra con la que inicié a medida que voy tejiendo. Vamos a subir con una cadena, giramos y en la fila 2 vamos a hacer disminución en el comienzo. Y seguimos tejiendo, ahí me salté un punto en el comienzo y al final, cuando me queden 2 puntos, me salto uno y lo realizo el último. En esta fila 2 hice 2 disminuciones al inicio y al final y nos van a quedar 6 puntos. Estos mismos 6 puntos los voy a tejer en la siguiente fila. 6 puntos. Para la siguiente fila voy a volver a repetir el procedimiento de saltar un punto al inicio y un punto al final. Me van a quedar en total 4 puntos. Los voy a repetir en la siguiente fila. Tejo 4 puntos. Para la siguiente fila voy a saltar un punto
y voy a saltar nuevamente otro punto. Me van a quedar 2 puntos. En la siguiente tejo esos 2 puntos, 1 y 2. Y para terminar, en la última fila voy a hacer una disminución para que me quede un solo punto. Aquí ya se me acabó el hilo preciso cuando lo estaba terminando. Un punto. Nos queda esta pieza y vamos a repetir esta pieza como hicimos con la primera. En la primera hicimos 8 piezas. En esta vamos a hacer 7 piezas. Vamos a repetirlo 6 veces. Ya tenemos la primera. Vamos a realizar la última pieza del cabello y para ello vamos a realizar 12 cadenas. Desde la segunda cadena vamos a realizar los 11 puntos bajos. Y vamos a tejer 3 filas, contando esta que estamos realizando, de estos mismos 11 puntos. Vamos a hacer 3 filas de los mismos 11 puntos sin disminuciones todavía. Esta pieza es la que va en la parte de arriba, que es la más grande de todas. Cuando hemos terminado esas 3 filas, vamos a realizar disminuciones en un solo lateral. Vamos a saltarnos un punto y tejemos todos los demás puntos. Vamos a tejer 11 puntos, 10 puntos, perdón, saltándonos el primero. Listo. Aquí hicimos una disminución al inicio. Vamos a repetir estos 10 puntos hasta llegar al final, pero al final volvemos a saltarnos un punto más. Vamos a hacer disminuciones solo en este lateral. Aquí me faltan 2 puntos, me salto uno y me quedan 9 puntos. Repetimos este procedimiento nuevamente, me salto un punto en la siguiente fila y continúo tejiendo. Me quedaron 8 puntos. Estamos en la fila número 6. En la fila 7 vamos a trabajar estos mismos 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos en la fila siguiente a trabajar disminución al inicio y disminución al final. En total me van a quedar 6 puntos. Vuelvo y repito, disminución al inicio y disminución al final. Me van a quedar 4 puntos. Voy a tejer estos mismos 4 puntos en la siguiente fila. La siguiente fila, repito, disminución al inicio y termino con 2 puntos. En total tengo 3 puntos. La siguiente fila trabajo estos mismos 3 puntos. Y la última fila hago disminución en los 3. Una disminución triple. Para que me quede un solo punto. Hacemos una cadena y cortamos. Esta pieza la hacemos una sola y es la que vamos a poner en la parte de atrás de todas las demás, que es la que va a sobresalir. Vamos a realizar el cinturón, que es lo único que nos hace falta. Para su cinturón vamos a tejer con el hilo azul 33 cadenas. Vamos desde la segunda cadena a realizar punto bajo por toda la cadena. Vamos a hacer 32 puntos bajos.
32 puntos bajos hasta que lleguemos al otro extremo de nuestras cadenas. Cuando llegues al final vamos a hacer una cadena y giramos la labor. Vamos a trabajar tomando solo la hebra trasera del punto y vamos a repetir los 32 puntos bajos en toda la fila, tomando solo la hebra trasera. Al terminar, solo dejamos una hebrita larga para poder coser alrededor de la cintura de nuestro Goku. Y así hemos terminado todas las partes. Vamos a empalmar y a coser. Ya les voy a indicar también cómo van a bordar el rostro y también cómo vamos a coser cada una de las piezas que hemos tejido del cabello. Las ubicamos con alfileres y ya les indico en qué lugar las vamos a colocar. Vamos a hacer todo esto y no se me vayan porque les voy a dar toda esta información para que les quede bien hermoso. Quiero mostrarles cómo vamos a ubicar todas las partes del cabello. Vamos a empezar por las que hicimos primero, las 8 partes pequeñas que tejimos. Vamos a ubicar 2 detrás de la oreja, 4 en la frente, 1, 2, 3 y 4, las tengo ahí con alfileres y las otras 2 detrás de la otra oreja. ¿Listo? Vamos a ubicar las que hicimos 7 piezas un poco más grandes, las medianas. Vamos a ubicarlas una detrás de las pequeñas, unas frente a las pequeñas acá arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Y la más grande la vamos a ubicar aquí en la parte de atrás. Como ven, la puse con alfileres. En la parte de atrás. Vamos a coser, a dar unas puntadas en cada esquina del triángulo de cada pieza y hemos terminado con el cabello. Quiero indicarles cómo vamos a coser, a bordar su rostro. Vamos a hacer alrededor de la pepita negra una lineecita blanca desde la parte de arriba hasta la parte de abajo donde termina el ojo. Luego vamos a hacer del mismo hilo del cabello una línea completamente recta debajo de nuestra pepita negra del ojo. Y luego con hilo negro hacemos desde el extremo del ojo hasta la mitad del ojo una línea en diagonal bajando, atravesando una ronda. Para las cejas vamos a trabajar del mismo hilo del cabello 2 rondas arriba de nuestro ojo, diagonal de arriba hacia abajo, atravesando una sola ronda. ¿Listo? Yo utilicé doble hebra para las cejas. Para la boquita, 3 rondas debajo de la nariz, hacemos una línea muy pequeñita abarcando 2 puntos de tejido de abajo hacia arriba de una sola ronda de hilo negro. El resto solamente lo vamos a coser, sus brazaletes, su cinturón en su lugar, y la parte de los zapatos solo vamos a tomar hilo del color rojo y vamos a pasar una línea por todo el frente hasta el bordo rojo que tenemos finalizando el zapato en ambos zapatos. Y con un hilo cafecito hacemos un lacito, rodeamos el zapato y hacemos un lacito como está en su diseño original. Y así hemos terminado. Este circulito que les muestro aquí es opcional si lo desean hacer. Es parte como de su ropa y lo podemos hacer, es un anillo mágico de hilo blanco. Solamente vamos a introducir dentro del anillo mágico 10 medias varetas. Cerramos el anillo mágico y es un circulito blanco que cosemos encima de su ropa. Estas figuras con hilo negro se las podemos hacer simulando líneas, unas atravesadas, otras rectas, como el logo o las letras que tiene en otro idioma allí en su circulito blanco. Es algo muy básico, solamente atraviesa lineecitas negras y listo.
Así hemos terminado, voy a coser el cabello y mostrarles cómo nos queda todo ya cosido para que lo podamos observar. Así ha quedado nuestro Goku en su transformación blue. Ya terminé de coser todas las partes del cabello, de cada una de las partes que hicimos. Y también terminamos de coser su cinturón. Así nos ha quedado y espero que lo hayas disfrutado. También te doy una recomendación y es que si deseas realizar a las otras transformaciones de Goku, solamente debes cambiar los colores de su ropa y de su cabello y nos queda todo un Goku muy diferente a los demás, en su cabello negro o en las otras transformaciones que él ha tenido. Así que espero que lo hayas disfrutado, etiquétame en la fotico cuando la quieras compartir. También puedes unirte al grupo de Facebook donde compartes todos los diseños realizados con mis tutoriales para que todas los podamos observar. El enlace está en la descripción del video, como también mi Instagram, mi Facebook, mi TikTok, bueno, todas las redes. Espero que lo disfrutes y nos vemos en un siguiente tutorial. Comenta cuál tutorial quisieras en la siguiente ocasión. Bye bye.